Hola chicos, bueno, continuamos. Acá con la claseta. Anteriormente estábamos hablando de la gestal. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de diseño y operaciones morfológicas con la tipografía. Sé que suena un poquito complicado, pero bueno, son pautas que nos van a ayudar a la construcción de nuestra tipografía. Recuerden que en este momento espero que estén participando en todas las acciones del paro estudiantil, pero además que le estén dedicando tiempo a la corrección de las planchas que teníamos para la exposición, como también en su proceso. Recuerden, primero en papel milimetrado sobre el renglón tipográfico, y después empezamos a corregir los errores en el papel mismo, y de ahí ya cuando estemos más seguros vamos a pasarlos al Illustrator y finalmente pues al programa que sea bien Font Creator o Font Lab o bueno cualquier otro que ustedes vean, que no he visto que porfa posteen, eso me preocupa. Participen un poquito más en nuestro grupo, que igual es nuestra herramienta ahorita para tener este material, pues para que ustedes puedan trabajar desde casa y puedan organizar sus horarios a conveniencia de las actividades. Bueno, cuando hablamos de esto, pues tenemos que los sistemas de signos ya sabemos que son tipografías, por lo cual tienen que tener una característica que lo hagan sentir que son de un mismo sistema, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces nosotros ahí podemos distinguir que esta es una, esta es otra y esta es otra. ¿Por qué? Porque tienen esas características morfológicas justamente, o sea que decimos, esta es una script toda bonita, ¿no? Pero sí, pero bueno, toda trendy. Y luego tenemos esta otra que decimos que es una palo seco, pero es una palo seco además bastante condensada. Si dijeron eso, pues bien, vamos bien. Si no, no he aprendido nada y soy un fracaso de profesor. Pero bueno, y finalmente tenemos una que miren, esta también entra dentro de las script, pero la podríamos dar más como una handwriting, ¿no? Si se dan cuenta que tiene un tratamiento más tosco y además que es como bastante gordita para hacer una handwriting, que se la oye mucho más orgánica, como mucho más humana. Esto entonces son sistemas, ¿no? Que cada uno dice, claro, esta es una familia tipográfica, esta es otra, ¿por qué? Porque justamente tienen esas características. Miren qué curioso que estas ascendentes y descendentes muy cortitas dentro de este cuerpo impiden que tenga una legibilidad mayor. Bueno, nosotros tenemos esa hermosa labor de poder crear una tipografía propia. Y pues nosotros tenemos aquí justamente que antes de eso dice hacer un análisis y algunos ajustes, ¿no? Bueno, acá también pues nos va a contextualizar a veces de que tenemos que referenciar o estudiar alguna tipografía. Dice, al disponernos a diseñar ese sistema de signos tipográficos, pues podemos hacerlo partiendo de un criterio definido de antemano. Entonces ustedes ya lo tienen, porque recuerden que hemos hecho un ejercicio de personalidad tipográfica, donde incluso crearon un personaje, una ficha, dicen, ya saben qué es, qué no es, con el ejercicio de antónimos y sinónimos para definir qué es lo que quiero expresar. Recuerden con la idea que están, entonces vamos a ver cuál es la percepción a la que queremos llegar. Esta fuente se siente súper seria. Esta fuente se siente odiosa. Sí, Alejandra, odiosa. Entonces, o por el contrario, nada, pues que se sienta alegre, feliz, que se sienta peligrosa, dinámica, enérgica. Y nosotros decimos, bueno, voy a hacer el estímulo. Entonces, ¿a partir de qué? Bueno, cómo las decisiones y ajustes que tenga mi tipografía, pues que sea una palo seco, pero que sea rounded, que sea una palo seco que sea extendida, que sea por el contrario una serifada, pero que sea itálica. Esas decisiones son esos ajustes que van a hacer que esos estímulos tengan la percepción adecuada que nosotros queremos. Entonces, para asegurarnos de producir un sistema de signos tipográficos, luego de las primeras operaciones, ¿no?, practicadas, que lo que decimos, pues en el renglón tipográfico la vamos a ir haciendo, o por ejemplo el Changosi dentro de la metodología que miramos del otro profesor, pues nosotros tenemos que tener en cuenta también una revisión de las complicaciones que se nos podrían llegar a dar con las decisiones que estamos tomando para nuestra tipografía. Por ejemplo, estos remates, al tener esta complejidad, podrían no entenderse en algunos caracteres. Entonces, por ejemplo, ¿qué letra es esta? Que parece que me está dando problemas. Entonces, esto es lo que debemos evitar. Para ello, dice, es conveniente además de realizar unos estudios comparativos entre familias para conocer diferentes formas de resolver los problemas similares. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que ir a referentes, tenemos que ir a ver tipografías que no necesariamente sean las que ya tenemos en nuestro ejercicio de personalidad, que era como, bueno, estas parece que van a analizar eso. Acá lo que nos está diciendo es que podemos referenciar tipografías muy completas, no, tipografías muy buenas, y mirar cómo han resuelto, pues, por ejemplo, en su código, en su sistema, determinadas letras, que de pronto a nosotros nos van a dar algunos problemas. Se dan cuenta que esta se ve un poquito chueca en algunas letras y nosotros pues podemos evitar esto si de antemano conocemos muy bien cómo generar un sistema tipográfico.
Bueno, entre eso, entonces, pues hacemos ese análisis y decimos, bueno, así me está quedando, pero el problema, si yo miro que algunas de estas letras, algunos de estos caracteres o símbolos me está quedando mal, me está quedando choco, no está compartiendo algunas pautas, es tal vez porque no analicé de antemano otros referentes o algunas tipografías y cómo lo resolvieron ellas. Acá nos da una guía para ese análisis. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, no? Entonces dice, sugerimos prestar atención a los siguientes aspectos. Lo primero, la familia. Entonces, ya saben, ¿no? El diseñador debe informarse sobre el contexto del diseño original. Bueno, en el caso de las familias tipográficas preexistentes a los sistemas digitales. Pues, por ejemplo, nos dice que mirando algunas de las familias que han sido clásicas a través de la historia, pues, por ejemplo, ¿no? Decimos, por ahí nos dice la Garamond, la Bodoni, la Caslon, la Bookman, ¿sí? Son tipografías que han podido seguir en uso por más de décadas, ¿no? Entonces, aquí viene la cuestión, pues, son buenas, pues voy, reviso cómo resolvieron la A, cómo resolvieron a veces la M, por ejemplo, que nos da complicaciones, y caja alta, caja baja, la G, que ya saben que esa es una mugrosa que tiene como 1000 elementos de nuestra anatomía tipográfica. Entonces dicen, claro, ¿no? Entonces sí tienen que, cómo resolvieron las piernas, los brazos, bueno, las pancitas, los ojos. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces nos está diciendo que sería bueno que revisemos algunas de las tipografías que han sobrevivido para ver cómo lo han resuelto ellos. Cierto que las nuestras son más gráficas, pero no por ello no nos podemos dejar de revisar estas para podernos guiar en nuestro ejercicio. Entonces, a partir de acá, recuerden que yo les había dicho que, por ejemplo, tendríamos que ver un poquito de lo del tratamiento de las mayúsculas. El Changosi resuelve un poquito más la caja baja. Entonces tenemos que ver acá también el tratamiento de la estructura, que también le compete no solo a esa, sino también a la caja alta. El diseñador debe estudiar las proporciones de los componentes del signo, en particular en relación entre el ancho y el alto. Y eso es lo que les decía, que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando nosotros vamos a construir la caja alta. Si el Changosi no resuelve la caja baja, pues tendríamos que ver acá que podemos partir de la O, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, a veces los anchos y las alturas, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de la O y yo digo, bueno, tengo algunas de las pautas, pues de ahí ya las puedo replicar. ¿Qué pasaría? Que si yo tengo aquí doble altura, pues entonces digo, está metida dentro de la misma estructura que yo he diseñado. Se dan cuenta que esta es la altura, por ejemplo, general. Acá, miren, está la O. Ya esta sería como nuestra base. Y digo, listo. Entonces, si yo tengo el ancho y el alto definido, en este caso, luego cogen y miren que curiosamente cogen nos ha colocado en esta grilla otro momento donde dicen dónde se pueden anclar otros momentos de la caja alta. Cogen y duplican esta para generar la altura, por ejemplo. Entonces acá, como estábamos viendo anteriormente, para realizar otras, porque miren, aquí dice no viene desde acá, sino que esta asta atraviesa aquí. Pero la vemos más evidente acá. En realidad atraviesa esto y toma estos momentos, estos puntos de, si se dan cuenta donde se cruza la X con estas verticales, ¿no? Entonces coge y dice, bueno, aquí en estos puntos son donde vamos a generar la otra pauta. Pues bueno, esta es una guía que se nos da. Entonces, analizar justamente dice la relación entonces, entre anchos y altos que pueden cambiar. Miren que normalmente vamos a tener esa relación. Entonces, o algunas letras que van a ocupar como esta, que es nuestra grilla normal, nuestra retícula, pero luego las que están de doble altura. Y entonces miren que aquí se desglosan las otras. ¿Sí? Tengan muy presente esto. Yo igual voy a subirles esta presentación para que la puedan consultar siempre que quieran. Igual sé que hablo muy rápido y que pueden darle atrás y volver a entender lo que estamos diciendo. Entonces tenemos esa relación de alto y ancho, ¿no? Entonces para también determinar, recuerden que a pesar de que son cajas altas, por ejemplo, miren, este tiene algunos ajustes, que por ejemplo sobresale un poco. Entonces, ¿recuerdan los ajustes ópticos? Entonces, por ejemplo, que salga un poco. Estos son algunas de las cosas que ya son ajustes, decimos cierto, para que se sienta cómoda la letra, tienen que venir dentro de eso. Entonces, bueno, es conveniente analizar entonces esos parentescos estructurales entre mayúsculas. Entonces decimos, no, pues claro, de la B, pues también puedo construir la E, la F, la L, ¿sí? O por ejemplo, de la P, pues la R, ¿sí? Y recuerden que la S sí es un poquito más complicada porque pues es la única que tiene espina. Entonces, bueno, estudiamos eso y miramos de dónde pueden salir todas las demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es de la X, pues puedo sacar la K, puedo sacar la Y de estas uniones también, o de la I y la J. Entonces, aquí, esta guía, para que nosotros saquemos, ya no con el Changosi, sino también acá, no digo de, bueno, si hice la H, pues puedo seguir sacando la U, puedo sacar la N, la M, la T,
la A, la B y la Z, entonces podemos tener un código un poquito más claro a partir de esto, esa estructura, ¿vale? Entonces, pues para poder mirar cuáles son los elementos que pertenecen entre sí. Bueno, miren que es otro de los puntos donde aquí los puntos de intersección cambian un poquito. Tendríamos que ver, por ejemplo, si la V, cómo pertenece, si realmente pertenece o no al código de la M. A veces tendremos que ver que esos ajustes ópticos pueden cambiar. Y de la M, que si la convierto en W, entonces que tengo que ver si la W ocupa demasiado espacio, entonces tengo que más bien duplicar la retícula y mirar realmente cómo anclo esos momentos. Entonces ahí es la relación, por ejemplo, tenemos 4 tipografías, pero tienen una relación también diferente entre caja alta y caja baja. Entonces aquí vemos el ancho y el alto, y normalmente pues la caja alta va a llevar más ancho y más alto con relación a la caja baja. Tienen que determinar eso. Bueno, y van a determinar ese trazo, ¿no? Entonces, si el trazo es gradual, pues vamos a ver si es útil revisar, dice, si va a ser suave, si va a ser intermedio, contrastado, la modulación o el ángulo de inclinación de la pluma, la proporción entre los trazos finos o gruesos. Recuerden que esto ya va también de acuerdo a lo que queremos representar. Entonces, ahora le conviene más que sea uniforme el trazo, o le conviene que sea modulado. Recuerden que ya miramos aquí que los anchos de trazo que pueden ser estipulados, y no quiere decir solo que las moduladas lo van a tener, porque también las palo seco tienen variaciones dentro de sus anchos de trazo. Entonces, acá tenemos, ¿no? Si el trazo es uniforme, pues conviene revisar la existencia o no de correcciones ópticas. ¿Cuáles tipografías nos dicen que podamos revisar para los que tenemos palo seco por ahí? Un trazo uniforme, no palo seco, sino que es de trazo uniforme, como esta. Entonces, la Vanguarde, la Variex, la Futura o la Avenir, que también son algunas de las clásicas. Entonces, gradual, pues cuando son moduladas, recuerden, entonces determinamos aquí que pueden tener un poquito más de anchos estipulados. Nosotros ya lo miramos también en nuestro manual del Changosi. Pero acá también nos dice que el hecho de que sea uniforme no quiere decir que no tengan variaciones que son ópticamente a veces como imperceptibles, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, la asta principal de la E es diferente a los brazos o a la transversal. Entonces, miren, la E nos evidencia que tiene 1, 2 y hasta 3 diferentes anchos dentro de su estructura. Entonces, a tener muy en cuenta esa pauta. Recuerden que me van a entregar un hermoso manual tipográfico de la construcción de eso. Luego tenemos en cuenta, dice también las uniones, y aquí es donde también empezamos a jugar un poquito con los ajustes ópticos. El diseñador puede utilizar pues los tipos de unión que representa cada su signo en su anatomía, la altura a la que se producen las uniones y la existencia o no de correcciones de color tipográfico o de lo que decíamos también de esos efectos ópticos. Entonces, aquí nos dice que pues tenemos que reconocer cómo vamos a trabajar los encuentros y los empalmes. Los encuentros, como nos evidencia aquí, por ejemplo, entonces viene recto sobre otro momento recto y tendríamos un encuentro. Mientras que el empalme es como, por ejemplo, en la misma letra miramos que tiene entonces encuentro y tiene empalme, porque el empalme simplemente es la salida un poquito curva que viene desde algún otro momento. Entonces, a ver cómo vamos a resolver los encuentros, pero también cómo vamos a resolver los empalmes. Bueno, los remates, porque recuerden que pueden ser que las tipografías de ustedes puedan ser serif o sans serif. Entonces, bueno, si va a ser una serif, pues tenemos que mirar realmente los tipos de remates. Vamos a remitirnos a sus hermosos manuales de anatomía tipográfica. Y recuerden que hay un resto. Entonces dicen, el mío va a ser filiforme, el mío va a ser lobulado, el mío ni sé qué. Bueno, pues vamos a ver realmente cuál le conviene, eso sí, de eso, pero además cuál va a ser el efecto, ¿no? Cómo va a ser el tratamiento entre los tipos, si va a ser acartelada, no acartelada, si va a haber esa unión va a ser en seco. Entonces, cómo esos remates pueden favorecer el concepto que queremos. Entonces, que se sienta más estable. Entonces, ustedes van a decir, listo, ¿cuál es el tipo de remate que quieren generar? Insisto, recuerden, tienen ustedes esa guía también acá, siempre disponible en el grupo, de una fichita donde están todos los tipos de remates que se pueden tener. Bueno, y cuando nosotros tenemos la sans serif, no quiere decir que no tenga el terminal, ¿no? O sea, entonces también no es una excusa como, no, pues la mía es palo seco, yo no me tengo que preocupar por remates. Pues los sans serif también tienen que revisar esos cortes, esos terminales, ¿sí? Porque, por ejemplo, el terminal puede ser completamente seco, como puede ser con sesgado, puede ser diagonal, puede tener otro tipo de corte, incluso puede ser cóncavo o convexo, y entonces a partir de eso también va a poder generar un estímulo. Entonces, un estímulo que tiene que estar anclado a
a la percepción que nosotros queremos despertar en el usuario. Entonces no es una excusa, chicos, los que han decidido irse por una palo seco, el hecho de decir, no me vas a volver de los remates, también tienen que tener tratamiento. Es decir, aquí estamos viendo, ¿no? Dicen, claro, lo veo de lupa y digo, claro, lo hace ver más ágil, lo hace ver mejor, tin, tin, tin. Bueno, cuidado con esos remates. Entonces, a cuidar mucho esa estructura. Miren, acá, por ejemplo, también nos dicen, ¿no? Esta es la red de trazo. Entonces, miren cómo el remate está hecho, por ejemplo, a punta de círculos, en este caso, que es muy insinuado. O, por ejemplo, círculos truncados con diagonales. Ya depende de la intención que nosotros queramos generar. Entonces, esta es la red de trazo. También la vamos a ver en cuarto semestre si sobrevivimos a este. Bueno, para las marcas. Luego tenemos los signos particulares, que tenemos que tener mucho cuidado en cómo los van a generar. Ante la presencia de signos particulares o de soluciones originales, el diseñador, pues, por ejemplo, ligaduras, bla, bla, recuerden analizar su estructura, su trazo y sus remates y comparar soluciones a problemas similares en otras familias. Entonces, también cómo vamos a resolver, por ejemplo, las comillas, cómo vamos a generar la arroba, cómo vamos a generar el signo de pesos, que son también muy útiles dentro de nuestra tipografía. Entonces, mucho cuidado con eso. En otro momentico creo que vamos a aclarar un poco. Aquí vamos a ver como que, listo, ok, tenemos que tener en cuenta que, ojo, el hecho de que sean signos particulares no quiere decir que no hagan caso de las reglas, por ejemplo, del renglón tipográfico. Es decir, tienen que ver, por ejemplo, dice, esta como que no está a las ascendentes, pero la supera un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues para que no se vayan a confundir con algún tipo de elementos. También tiene su ciencia. También tienen que tener algunas correcciones estilísticas esto. O por ejemplo las corchetes, luego lo vamos a ver. Y pues bueno, esto sí ya tengan mucho en cuenta el tracking y el kerning. Entonces es el manejo de los espacios. Recuerden, esto más de lo que nos había recomendado por ahí su compañera que ya es egresada, que decía que pues, es más fácil manejar el espaciado en Font Creator que en FontLab. Tener muy en cuenta la variación de formas. Es diferente cuando tengo un carácter que es recto y el espacio que se le debe tener, por ejemplo, aquí más espacio entre la I y la P que entre la T y la I, o por ejemplo, si nuestro carácter es más redondo y también va a tener un diferente comportamiento. Es decir, miren, acá hay más entrada de aire porque pues, la P tiene más espacio acá. Si fuera una R, pues tendría menos espacio en blanco. Entonces, tener en cuenta cómo cambia el tracking y el kerning en su debida caja alta y caja baja. Entonces, al componer esas palabras o un texto o un sistema de signos, el espaciado de ese resultante forma parte de las características propias en ese sistema. El espacio entre letras resulta del espacio derecho del signo de adelante sumado al espacio izquierdo del signo siguiente. Entonces, pues bueno, muy bonita la descripción de diccionario, pero pues nosotros ya lo entendemos. Ojo, en algunos vamos a tener más cuidado, como por ejemplo las islas, o nos saben dar algún poco de complicaciones dentro de eso. Entonces recuerden manejarlo muy bien, porque no queremos que se sienta como un tracking negativo, sino más bien como uno regular, ¿no? Ni tampoco abierto. A no ser de que sea intencional, por ejemplo, así, ¿no? Que mi concepto es liviano. Y entonces ahí sí que me interesaría que el tracking se sienta mucho más abierto para que le dé más espacio a letra por letra, pero eso no quiere decir que no tenga tracking. Tiene que también estar medido, o sea, tiene que estar medido respecto a una por otra. No el hecho de que sea un tracking abierto no quiere decir que no tenga un tratamiento. Ojo con eso. A mí no me van a meter gato por liebre. Y entonces, dentro de eso, pues los espacios que separan las palabras también pues tenemos que tenerla en cuenta para que recuerden, no se vayan a confundir en el espacio entre palabras, pues también con el tracking, ¿no? Entonces, si tengo un tracking muy abierto, pues si le doy un espaciado que se parece demasiado, pues vamos a casi que a confundir. Aquí, por ejemplo, miren, casi que pasa desapercibido ese espacio entre palabras, mientras que aquí ya está más regulado y acá ya se diferencia bastante. Tener mucho en cuenta también el espacio entre palabras. Bueno, y otra vez, revisar y analizar los posibles problemas que nos pueda dar nuestra tipografía en específico. A veces no hay fórmulas completas, pero dicen, cierto, le voy a meter un poquito más esta, pues cuáles son las reglas, pero entonces que yo estoy haciendo de mi tipografía, si puedo permitirme o no levantarlo un poquito para que dé ese efecto óptico mucho más grato. Podemos, pero tenemos que tener en cuenta que tienen que ser normas que se puedan aplicar a todos nuestros signos que forman los caracteres de la tipografía. Recuerden que este es su bebé, su hijito que están diseñando, entonces por favor meterle muchas ganas, mucho cariño. Y una vez finalizado ese estudio, pues el diseñador puede realizar todos esos ajustes y verificaciones necesarias hasta que puedan tener una certeza, no decir, cierto, mi tipografía sí se está comportando ya de mejor manera. Y eso, imprimirlo luego también para mirar si finalmente hace falta algún tipo de retoque. Una cosa es mirarlo en el papel milimetrado, otra cosa es mirarlo en Illustrator, otra cosa es mirarlo en el Font Creator o en el Font Lab y otra cosa es mirarlo sobre el papel. Y vamos a tener piezas también impresas. Entonces, mucho cuidado con esto.
Bueno, acá nos dice que tenemos también algo que es la categorización para tener en cuenta. Una vez efectuado el estudio del sistema tipográfico, tenemos que realizar los ajustes que el sistema haya demandado. Es conveniente practicar un estudio del contexto histórico en el que podría inscribirse el diseño. Dice que se trata de un revival histórico de una familia contemporánea, en cuyo nos pedirá ahora reflexionemos sobre las condiciones del contexto actual. Bueno, nosotros no tenemos mucho problema con la categorización. Nosotros tenemos sobre todo pues unas tipografías que son un poquito más gráficas, que son más de títulos. Pero recuerden que sí podemos categorizarlas. O sea, puede ser, dicen, no, pues la mía es una palo seco, pero es una palo seco de tal. No, la mía es una slab serif, pero es una slab serif con X o Y característica. Entonces sí vamos a tener una descripción, así como mi tipografía es una handwriting, pero es una handwriting de qué característica, ¿no? Y cuando nosotros acá de pronto, para aclarar un poquito, que creo que de pronto alguien me puede decir, no, ¿cómo es eso del revival histórico? Pues, por ejemplo, hay tipografías o tipógrafos o diseñadores tipógrafos que, por ejemplo, se basan en un estudio, que se basan en un estudio, por ejemplo, de vamos a analizar la Garamond, ni sé qué. O bueno, una tipografía muy vieja y cogemos y decimos, pues yo voy a diseñar en base a esta que me parecía que funcionaba muy bien en tal época, pues voy a hacer un rediseño y se vuelve un revival. Cojo, me baso en una tipografía y la reinvento, optimizando sus características para que pueda volver a vivir en nuestro contexto actual. Eso, por ejemplo, es un revival en las tipografías. Bueno, pero bueno, lo que digo, acá ustedes cogen y dicen, no, la mía es más de X o Y motivo en la categorización. Ya conocen los 4 grandes grupos, ya saben diferenciar entre familias tipográficas y también las características de remates que pueden dotar a su tipografía de alguna descripción. Bueno, y cuidar mucho la lectura en los distintos niveles, ¿no? Sin entrar en el estudio pormenorizado de los aspectos relacionados con la lectura, porque recuerden que tenemos más tipografías que son gráficas, es de utilidad tener presente las diferencias que existen entre la lectura de signos tipográficos y las experimentales, o la lectura a distancia, ojo, porque también puede fallar en eso nuestra tipografía, que se lea bien a corta y mediana, pero a gran distancia pues podría tener dificultades. Tenemos que tener cuidado con eso. Lectura de textos en obras largas, recuerden que nosotros no nos vamos a meter con eso, pero sí tener por lo menos unos mínimos de legibilidad para que digamos, oye, sí, esta tipografía, sí. Por ejemplo, aquí, si nosotros la miramos en ese contexto, entendemos que esta es una M, pero si la miramos solo, hagan el ejercicio, solo miren esa, así, coloquen las manitos y miren solo esa del centro. Y van a decir, pues no es una M, es como una A, es como, bueno, en realidad son formas. Ya porque está en el contexto entendemos que es una M. Igual pasa con esto. Si lo miramos solo, decimos, mira, un mugre, una mancha. Entonces, son gráficas, pero tenemos que en nuestro ejercicio cuidar que realmente se entienda que es una tipografía y un carácter. ¿Sí? Entonces, mucho cuidadito con esos niveles de lectura. Cierto que no estamos haciendo tipografías para texto, pero tampoco vamos a jugárnoslas con generar una tipografía que no se lea en ningún nivel. ¿Vale? Bueno, eso es, chicos, por ahora. Eso era como que me importaba también que tuviéramos esta Open Class, pues para que ustedes pudieran seguir desarrollando el diseño de su tipografía. Por favor, avancen muchísimo y nada, pues yo estoy pendiente también de que podamos retomar asesorías y poder seguir con nuestra entrega final. Entonces, pues si no es más, me despido y se los quiere mucho y se los extraña bastante. Los veo en asesorías, ¿vale? Nos vemos, chicos.